Vamos, Rodrigo. Vamos entonces. Buenas tardes. ¿Qué tal? Acá está Rodrigo, les habla Rodrigo Cerda, profesor de Derecho UC. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy día en este seminario conversación que vamos a tener, ¿no es cierto? Este seminario es interesante porque lo empezamos a organizar hace unos pocos días atrás, cuando este tema de sobre todo el proyecto Retiro, ¿no es cierto?, del 10% desde la AFP tomó vuelo en el Congreso, y es un seminario que está teniendo bastante interés de las personas, lo que nos muestra un poco un poco el interés que hay de saber de este tema. Lo que hicimos en este caso es que invitamos a dos profesores, ¿no es cierto? Un profesor de nuestra casa, don Hugo Cifuentes. Hugo es un profesor experto en estos temas, pero además él estuvo muy cerca mirando estos temas. Él fue superintendente de Seguridad Social durante el gobierno del presidente Elwin, ¿no es cierto? Y por lo tanto un experto y que sabe mucho de estos temas, y creo que también nos puede ilustrar mucho lo que está ocurriendo. Y la segunda persona que me tocó invitar es Salvador Valdés. Salvador Valdés, a mi juicio, debe ser de los economistas que sabe más de pensiones en Chile. Él también ha estado en varias comisiones presidenciales, ¿no es cierto?, asesorando en este tema y en otros. Y por lo tanto yo creo que también es una voz bastante autorizada para poder hablar de estos temas. Entonces, bueno, la idea es que podríamos haber hecho que cada uno de ellos hiciera alguna presentación, pero la idea es que tengamos más bien una conversación acerca de lo que está ocurriendo, con lo que ocurrió en el Congreso, ¿no es cierto?, con el proyecto. Eh, Eso es algo más coyuntural, pero también podemos hablar un poco también hacia dónde va un poco los sistemas de pensiones en Chile, qué es lo que debería ocurrir hacia adelante, ¿no es cierto?, por a dónde deberían venir las discusiones. Entonces, si les parece, bueno, vamos a partir, voy a partir haciéndole preguntas a los invitados, y ahí vamos a ir conversando. Entonces, bueno, primero que nada, bienvenido Salvador, bienvenido Hugo, muchas gracias por estar aquí, ¿no es cierto? Muchas gracias por la invitación. Feliz que Encantado. estén aquí. Y lo mismo. Gracias, Rodrigo. Gracias. Es una bonita instancia. Muchas gracias. Oye, entonces mira, partamos, antes de meternos tan en detalle, partamos un poco por sus impresiones acerca de lo que ocurrió en el Congreso. O sea, uno de su impresión de qué es lo que ocurrió con este proyecto, y también de cómo fue la dinámica un poco en el Congreso, cómo lo vieron ustedes, ¿no es cierto? Y de ahí partamos analizando un poco cuáles son las implicancias que tiene. No sé quién quiere partir. Salvador. Bueno, encantado. Y cortito para dar el espacio que pide Rodrigo. Mira, yo creo que en el Congreso se adujeron un montón de excusas técnicas para realizar una situación, digamos, una operación política bien importante. Aquí, desde el lado político, ha habido una ruptura de la coalición de gobierno. O sea, ha perdido el control la coalición de gobierno de una parte de sus parlamentarios. Y además se ha validado una forma inédita de hacer reformas legales disfrazadas de reforma constitucional. Ahora, para hacer esto se adujeron un montón de excusas de orden técnico que después podemos conversarlas, de si se podían o no retirar las personas, en qué situación, y para poder rechazar la oferta del gobierno. Así que ese es mi resumen, y no les quito más tiempo para que sigamos. Hugo, ¿tú cómo lo viste todo? A ver, yo creo que esto tiene que ver con la necesidad de los sectores medios que estaban reclamando hace mucho tiempo una mejora de las prestaciones, porque estamos en una situación de pandemia. Tendemos, fíjate, esta semana a habernos un poco olvidado, en medio de este debate que ha vivido Chile, en algunos ámbitos de que estamos en pandemia.
la noticia principal no era lo que estaba pasando, pareciera, con las personas que tenían la enfermedad, lo que estaba ocurriendo allí, y se convirtió en esta discusión por el 10% en el centro del debate. ¿Por qué se convirtió en el centro? Porque pareciera que las clases medias, las clases que requerían más apoyo y veían que este era poco. Y como se había transmitido durante muchos años de que tenemos la titularidad de los saldos y ante los pocos recursos que habían, fue ganando espacio en la ciudadanía un deseo de tomar ese 10%. Técnicamente tenemos observaciones y reparos a eso, ¿no es cierto? No vamos a a tomar mucho tiempo en eso, porque todos sabemos que esto no es lo más ajustado a la seguridad social, pero ha habido no sé si la palabra es la avalancha, una necesidad de encontrar recursos, y esto se convirtió en la forma de decir, bueno, tenemos dificultades con el sistema de capitalización individual, hay un problema de legitimidad, nos dicen que el dinero es nuestro, yo lo quiero. Y por lo que la encuesta que uno ve en los medios de comunicación, más del 80% de los chilenos quiere que le entreguen, dice su 10%. Entonces, lo que ha hecho el Congreso vía una reforma constitucional, que lo que establece es una disposición transitoria en la Constitución, y que al final, si entramos en el debate de cuán ajustado a la forma de legislar eso no, al final 2/3 de los congresistas en ambas cámaras estuvieron por aprobar la iniciativa. O sea, los mismos parlamentarios se preocuparon de cerrar toda inquietud que hubiera sobre cuáles eran los espacios por los cuales cuestionar la validez de la norma. Por supuesto que van a quedar muchas dudas, a lo mejor terminó con a lo mejor cuestiones, algunos aspectos que podrían ser materia de observación jurídica. Disculpa haberme alargado. Y ahí justamente te iba a preguntar, porque hay una pregunta acá en el chat, ¿no es cierto? Que básicamente pregunta por qué se modifica la Constitución y no se modifica directamente el DL 3500, que es claro lo que uno hubiera pensado de inmediato, ¿no es cierto? Bueno, según yo oí en la discusión del Senado, hubieron peticiones de parlamentarios al presidente de la República para que enviara una propuesta de modificación, porque como sabemos, la iniciativa exclusiva en materias que tienen incidencia en la seguridad social es de iniciativa exclusiva, cosa que yo valoro, porque dadas las características de este derecho, como casi todos los garantidos en el número 19, en el artículo 19, requieren iniciativa exclusiva del presidente de la República y de quórum calificados para poder introducir modificaciones con los inmensos efectos que tiene, primero en las pensiones, en los derechos en curso de adquisición, en los derechos adquiridos y, por supuesto, en la economía nacional, una modificación, en este caso, al sistema de pensiones. Claro, pero hay más. Yo quisiera comentar, Hugo, que aquí había otra alternativa, que eran los apoyos del gobierno, las expansiones de los gastos, de los subsidios, de los créditos. Entonces, esto no puede verse en forma aislada, hay que verlo contextual. Y ahí está, por eso yo dije al principio, creo que todas esas razones de la necesidad de las personas son muy válidas, pero se podían atender mucho más orgánicamente y mejor con los subsidios del Estado. Y lo que ocurrió es que hay una gran diferencia, que si se atendía con los subsidios del Estado, no había una ruptura de Chile Vamos. Y ahí hay una diferencia brutal, que se muestra. Y el Ejecutivo había usado su iniciativa exclusiva en materia de gasto y de regulación para ofrecer proyectos de ley que están ahí disponibles, todos los podemos ver, que son mucho más generosos y más adecuados a la urgencia y más urgentes, y van a pagar más rápidamente, además, que esta otra mecanismo que se insistió en empujar a cualquier costo. Y en ese sentido, lo que
parlamentarios, sobre todo de Chile Vamos, ¿no es cierto? Algunos habían indicado que iban a ir al Tribunal Constitucional. Ahí parece que el principal argumento para el Tribunal Constitucional eran los 2/3, ¿no es cierto? Y finalmente, como se lograron los 2/3, desistieron. Pero la pregunta aquí es, ¿también podrías haber asistido al Tribunal Constitucional con otro argumento, como que esto era iniciativa exclusiva del presidente directamente? ¿O esto ya no, o dado que era una reforma constitucional, no podía hacerlo? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, yo creo que ir al Tribunal Constitucional, primero, por la necesidad que el tribunal tome su tiempo y reflexione y dé una opinión adecuada a esta situación, habría, por supuesto, demorado todo lo que se esperaba, porque ya vemos hoy día que había filas afuera de las AFP y en alguna AFP la persona llamaba y le decían que era el número 95.000, así que por favor, a esperar que llegáramos al número 95.000. Es una cosa tremenda. Entonces, ir al Tribunal Constitucional. Mira, es que no nos olvidemos que estamos en una situación absolutamente excepcional. Por eso que la norma que se establece en la Constitución es excepcional, no es permanente. Quizás lo que tendríamos que conversar, y que tú lo señalaste, Rodrigo, en las conversaciones previas a esta reunión, es ¿se abre aquí un espacio para modificaciones de este tipo? O la emergencia, porque una de las cosas que, si me permiten, hablando desde el derecho, el otro día escuchaba a profesores europeos en una videoconferencia sobre las medidas que se han debido tomar para enfrentar las necesidades de las poblaciones en Europa. Y ellos dicen, los italianos han acuñado una frase que es la automatización de la protección, donde los derechos individuales y colectivos pasan a un segundo plano ante la necesidad de tomar decisiones y no esperar los canales y conductos regulares, porque el usar esos canales demora la llegada de la prestación. Vamos a sacar sin duda muchos aprendizajes de esto, mucho. Y esta experiencia de cómo se legisló para llegar a distribuir este 10% es un aprendizaje duro para todos. Pero Hugo, ese es justamente el punto. Yo creo que hay buenas razones operativas y operacionales para pensar que va a salir mucho más lento el retiro. Yo propongo que nuestros encuestadores, CADEM, la Universidad del Desarrollo, hagan una encuesta todos los meses y pregunten qué le está llegando primero, los subsidios del Estado o el retiro de los fondos de pensiones. Yo creo que para una fracción grande de las personas va a llegar primero los subsidios del Estado, sobre todo a quienes más lo necesitan. Y justamente eso hace que la razón que tú citas del experto europeo debería haber favorecido dar la máxima prioridad a los mecanismos más rápidos. Y no fue así, se hizo lo contrario. Salvador, y ya yendo a la parte más técnica, pero desde el punto de vista económico de esta ley, de esta nueva ley, ¿no es cierto? Hubo varios expertos economistas que fueron y que dijeron que no era una buena idea. Claro, pero la verdad fue tan rápido la discusión que no se alcanzaron a poner muchos argumentos. Entonces, si tú pudieras de alguna forma resumir en algo cuáles son los argumentos que tú veías que tenían que tomarse en consideración, ¿qué es lo que hubieras esperado tú que se discutiera? Lamentablemente no tuvimos tiempo de discutirlo. Claro, y mira, yo creo que en esto aquí ha habido muchos mitos de lado y lado. Por el lado de sectores de derecha había una visión de que aquí cualquier apertura era el fin del mundo. Yo creo que eso es un error. Si uno mira a Australia, por ejemplo, un país que tiene un sistema de capitalización individual bien parecido al nuestro, tiene cuentas individuales, gestión privada, la redistribución no se hace en el sistema contributivo como hace. O sea, tiene cuentas individuales no redistributivas, no tiene fondos solidarios en las pensiones contributivas, y se autorizó
en abril retirar el equivalente en plata chilena, paridad de poder del compra, 3,2 millones de pesos, pero con una gran diferencia. Se autorizó a retirar 3,2 millones de pesos siempre que no hubiera sido afectado. Y eso se midió con las personas, si había tenido un despido, si había tenido, ¿no es cierto?, una reducción de horas trabajadas de mayor del 20%. Eso está búsquenlo en las páginas web de Australia, digamos. Si había tenido una reducción de ventas para empresarios individuales mayor del 20%, también podía retirar. Pero los demás no. Y los demás son el 2/3 de las personas. Y eso hace una gran diferencia porque esos 2/3 en realidad mucho no necesitamos hoy ese dinero, no estamos tan agobiados, por el contrario, estamos holgados. ¿Por qué? Porque gastamos mucho menos que en un mes normal. Gastamos menos en transporte, gastamos menos en salidas. Es cosa de ver la caída en las ventas de gasolina. Ha sido brutal. Entonces, podemos hacer ese tipo de comparaciones y ver que Australia manejó esto mucho más racionalmente que nosotros, en el sentido de que permitió una salida, pero no para todos. Y eso es lo que yo eché de menos en la discusión. O sea, todos los datos de Australia, por ejemplo, no llegaron nunca al Congreso, no se pidieron. Y eso que tenemos embajador allá y las páginas web son gratis, es cosa de mirarla un poquito en 2 horas hacer el trabajo. Entonces yo diría que faltó eso porque hubo un énfasis en las personas informales. Esa fue la excusa que se adujo. Oye, los informales aquí son mucho más numerosos y no tienen acceso a demostrar que han tenido una disminución de ingresos. Pero resulta que los informales se puede llegar mucho más rápido por la vía de los créditos y subsidios que está ofreciendo el Estado. Entonces, eso yo diría que ese fue el marco básico. Hasta ahí llegaría para no quitar más tiempo. Oye, pero si me permite, corrígeme, Salvador, Australia tiene un piso de protección social básico general, ¿verdad? Y en que los, por consiguiente, ahí hay una diferencia con nosotros. Bueno, aquí también tenemos el piso de protección social más alto de América Latina. Nuestra pensión básica fue elevada en 50% en enero. Está llegando a 170.000 pesos mensuales. 2 personas mayores que viven juntas reciben un total de 340.000, que es igual al salario mínimo, que por lo demás el salario mínimo chileno en relación al salario medio o al salario mediano de la población es mucho más alto en Chile que en Australia. Entonces, no nos saquemos la suerte entre gitanos. Aquí tenemos una red de protección social y que ha sido fortalecida brutalmente en los últimos meses. Entonces, claro, pero esas cifras nunca llegaron al debate en el Congreso. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay prestación. Lo que pasa es que, bueno, yo no quiero entrar en el análisis de por qué se llegó tarde, de que por qué era poco, de que por qué no se puso más dinero al inicio. No tengo ahí muchas competencias yo, solo digo que es más fácil hacer estos retiros, autorizar retiros de cuentas individuales cuando existe para toda la población un piso asegurado. Y ese piso asegurado en Chile es para el 60% más pobre de la población. Y ahí tendríamos que verificar si las clases medias están ahí o no con esa seguridad. Entonces, porque yo estuve ahora en la mañana en otra conversación en que se veía situaciones como, por ejemplo, Costa Rica. Se ha consumido todo, pero se han consumido lo complementario. Sí, cuando la capitalización tiene el carácter de complementaria a un régimen general que tiene otras características diversas. Pero con todo respeto, Hugo, pero sí, lo que pasa es que aquí hay otro problema, el problema del reparto. En Costa Rica el sistema básico es de reparto. Un sistema de reparto ya se gastó la plata. La que recaudó el mes pasado la gastó este mes y no tiene nada que darle a las personas. No hay saldos importantes de significación. Entonces esto es una discusión solo entre sistemas capitalizados. O sea, vamos a decir, en Costa Rica no fue necesario, no se podía sacar plata del sistema básico, porque el sistema básico es reparto puro, ya no había plata.
pero en Costa Rica existía también una cuenta de complementaria de capitalización, Claro, al la que PB. iba el 4.5% de las cotizaciones a los empleadores iban a la cuenta de capitalización. Todas se la consumieron. Todas. Es como una PB, ¿o no? ¿Ah? Pero Es como una obligatorio. PB. Pero obligatorio. Los españoles también tienen un sistema complementario, obligatorio. Y por Real Decreto, ahora en marzo pasado, autorizaron bajo determinadas circunstancias vinculadas con la pandemia a que empezaran a retirar a alguien que no tenía empleo. Pero está al otro lado una pensión general. Yo no discuto de que pueden estar en cierta forma desfondados muchos de esos sistemas, no lo discuto eso. Digo nomás que esa discusión se da en países que tienen capitalización individual, porque los países que tienen sistemas y la capitalización individual de manera obligatoria y general, como es Chile, si hubiera sido solo un sistema complementario, esta discusión no se habría dado. Las personas podrían retirar sin que haya esto de que nos estamos quedando, lamentablemente, con un forado en lo que serán las pensiones. También se ha dicho que, claro, que dado el nivel de las pensiones, que estas bajen un 10%, que no va a ser un 10%, ¿no es cierto? Tú sabes más de eso, Salvador, y puedes explicarlo mucho mejor que yo, que no es un 10, sino que esto varía según las cuotas, etcétera, etcétera. Y por consiguiente, el impacto que va a tener en las pensiones es distinto. Por ejemplo, me decían que una persona que toma retiro, que tiene pensión de retiro programado, no se va a ver impactado el tomar el 10% en el primer tiempo, sino que hay que ver cómo van evolucionando las tasas de interés. Entonces, digo, lo único que quiero terminar diciendo es que es distinto plantearse el retiro de fondos en un sistema de capitalización como el nuestro, que es el básico y general, que a uno lo complica mucho que eso se haga, porque es el básico y general, y no me complica en países donde tienen sistemas de capitalización que son complementarios. Oye, hay un par de preguntas acá en el chat que tienen mucho que ver con lo que ustedes están hablando, básicamente ellos están pensando en la institucionalidad. Entonces, una pregunta es si lo que está mostrando este proyecto es que si la institución de la AFP está obviamente en entredicho. Esa es la primera cosa. Por la segunda cosa que preguntan también acá es que también lo que muestra esto, lo que tiende a mostrar es que no estamos preparados no tenemos un sistema de seguridad social que esté preparado para estas pandemias, para estas crisis relativamente grandes, ¿cierto? Y si habría algún sistema, o si ustedes han visto algún de este tipo de sistemas en otras partes del mundo. Les dejo el tiro la palabra, pero en mi opinión también lo que ocurre es que estos son eventos que ocurren o sea, esto no tiende a ocurrir muy seguido, ¿no es cierto? La verdad es muy difícil que veamos otra crisis como esta en mucho tiempo más. Entonces, en ese sentido, los países se preparan para las cosas que realmente tienden a ocurrir, y lo que ha tenido que ocurrir ahora en este año es que efectivamente el gobierno y el mismo Banco Central, ¿no es cierto?, han tenido que crear muchos instrumentos nuevos como para hacer frente a esta crisis. No sé cómo lo ven ustedes, tal vez lo ven distinto. Adelante. Salvador. Bueno, gracias. Sobre lo primero, yo diría que ahora en este retiro de recursos se va a demostrar que los recursos existían y que es de propiedad de los afiliados. Y yo creo que en la medida que lamentablemente las colas y las infecciones en las colas van a ser importantes, pero fuera de eso se va a demostrar que los recursos estaban y que han estado todo este tiempo, y se va a disolver el mito de que todo esto era una pantalla, de que hay una serie de mitos que circulan que bueno, no quiero darles más bombo, digamos, pero los recursos están y se van a pagar. Yo creo que no va a haber ningún problema en pagarlo, más aún creo que va a haber el efecto en los precios financieros, va a ser bastante pequeño porque las administradoras van a hacer su trabajo. Ellas tienen como misión legal, en su responsabilidad, es maximizar la rentabilidad y seguridad de los fondos, y creo que van a cumplir. Ellos van a liquidar con cuidado, de la manera más constructiva,
para evitar las disminuciones de valor más importantes y va a funcionar la parte de liquidación de activos bien. Ahora, lo que va a funcionar mal, creo yo, es la entrega no sé, a 8 o 10 millones de personas, 8 millones que tienen más de 50.000 pesos en la cuenta, digamos. ¿Y eso por qué? Porque es una cosa muy masiva y muchos de ellos no tienen cuentas bancarias, no tienen cuenta, ni siquiera cuenta RUT, van a tener que abrir una, para eso se requiere presencialidad, porque de lo contrario cae en el fraude, va a haber mucho fraude o intentos de fraude, y hay que cuidarse. Y por otro lado, vamos a tener el problema de que estamos en pandemia, eso que significa que las aglomeraciones, las colas, van a ser un problema, el distanciamiento social va a ser súper delicado, y yo creo que se van a infectar muchos ejecutivos, y funcionarios de las administradoras, de los bancos, que van a tener que atender millones de personas, y se van a infectar, y eso va a demorar las cosas, y nos vamos a encontrar con que efectivamente, como esto ocurre una vez cada 100 o 200 años, la verdad es que no estábamos bien preparados, eso es verdad. Pero dentro de todo, por lo menos un sistema capitalizado, por opuesto a de reparto, por lo menos tiene los recursos. Va a llegar lento, pero va a llegar. En cambio, en reparto no están los recursos, ya se gastaron. Entonces, eso hace una gran diferencia. Eso. Yo quisiera decir de que esta discusión sobre el 10% y el retiro de ellos tiene que ver con el concepto en el que hay responsabilidades de muchos, en que somos dueños. Y si soy dueño frente a una pandemia, lo quiero, lo necesito, y como yo tengo, y lo que me están ofreciendo no es suficiente, en una sociedad en que el individualismo es muy importante, ha sido comentado con mucha fuerza, como son míos, no necesito, así que a por ellos, como diría un español, a por ellos, no necesito. Pero yo quizás hacer el énfasis en que es la seguridad social, pensiones, la que tiene que resolver los problemas económicos en una situación catastrófica. ¿Ha de ser los instrumentos de las pensiones ese? ¿O debe la protección social? Es una cosa más amplia, ¿no es cierto? La que ha de hacerse cargo de estas necesidades. ¿Por qué hemos tenido que llegar a esto de tomar de los recursos de pensiones lo necesario para enfrentar la protección social? Esa es la cuestión. Y tiene que ver con esta incapacidad que hemos tenido de llegar a un acuerdo para reformar el sistema de pensiones chileno. Esa es una reforma que se necesita. Perdón, Rodrigo. Hay una pregunta directa para ti de Eduardo Irribarra, que justamente tiene que ver con lo que estabas hablando, porque él te pregunta directamente, ¿qué opinión tienes acerca del rol que ha jugado el seguro de desempleo en materia de protección de empleo? ¿No es fundamental. Y también te pregunta si, bueno, si también habían otros instrumentos, o tal vez el gobierno llegó muy tarde con otros instrumentos. Entonces, claro, como tú estabas hablando de seguridad social en general, yo creo que es el momento como hablar un poco de esto. No sé, ¿qué es lo que piensas? Yo lo que diría es que en la literatura de seguridad social, con un concepto muy amplio de seguridad social, uno podría incluir en instrumentos de protección incluso en situaciones como esta pandemia. Incendios que destruyen la agricultura, que afectan la economía, deben ser protegidos por la seguridad social. Es una respuesta, la respuesta para eso va a variar del concepto que tú tengas de cuán amplia y cuán protectora ha de ser. La OIT y los organismos internacionales han tendido a centrarlo en las que conocemos: cesantía, vejez, enfermedad, protección a la familia, etc. Sin incorporar ese amplio campo de protección frente a situaciones catastróficas. Bueno, ¿ha de ser el sistema de pensiones el que venga a resolver esos problemas? ¿O hay que crear mecanismos diferentes? El seguro de cesantía, sí, el seguro de cesantía
fue creado para situaciones de desempleo. Y en un acuerdo transversal, la sociedad chilena dijo a través de los que tienen que legislar, mire, vamos a usar estos recursos para darle protección a las personas, que son recursos que provienen de cotizaciones de los trabajadores y de los empleadores. Y estamos usando, aparte de consumirnos la cuenta individual, un fondo solidario. O sea, estamos yendo a un sistema que es claramente de reparto a tomar aportes para solucionar el problema de los que están perdiendo su empleo por un tiempo al menos. O sea, se van adaptando, pero no vamos a tomar, porque las prestaciones del desempleo que tienen que ver con esa situación de cesantía están permitiendo enfrentar un periodo en que vamos a ver qué pasa, porque ocurre que terminada la protección del empleo, ¿qué va a ocurrir? ¿Van a terminar esos empleos? Si terminan esos empleos, esa persona va a volver al seguro de cesantía, ya no por protección, sino que para pedir su prestación como cesante. Es decir, estamos frente a una cantidad de retos enormes en que tenemos que ser capaces de ir definiendo un mecanismo de protección social. En lo que yo estoy de acuerdo, en lo que a mí me parece, es que nosotros tendríamos que avanzar a una pensión básica universal para la población, para Chile, donde todos los ciudadanos chilenos y los que residen en Chile cumpliendo los requisitos tengan acceso a una prestación básica universal que en este caso se gatille no solo por la vejez, sino que ante eventos como los que nos toca vivir. Y que, termino con esto, y que no solo tiene que ver, con efectos nacionales, puede ser una crisis regional. En el empleo puede ocurrir que haya una zona que entre en una crisis tremenda de empleo. ¿Por qué hay que esperar que la tasa media de empleo baje a nivel nacional? Por decir, disculpa a Salvador que hable tanto, lo digo también, disculpen. Adelante, dale. Es que se entusiasma uno con estos temas, oye. Oye, mira, yo quisiera plantear la antigua doctrina económica, es muy antigua, pero basada en la experiencia. Existe la política fiscal. El Estado, el fisco, con su política de tributo y de gasto, cambiables y ajustables a los eventos que van ocurriendo, es el asegurador de último recurso, en general, en la mayoría de las sociedades. ¿Eso qué significa? Que si viene un aluvión, bueno, va el Estado y da subsidio, y le da subsidio a todo de chincolajote, le da subsidio a la clase media, a los pobres, a todos, digamos. Quizás se salta a los ricos, pero los demás los ayuda a todos. Si viene un terremoto en la región 6, 7, o 5, 6, 7 y 8 del país, obviamente entra el Estado con todo y repara las obras públicas, le repara las viviendas a las personas, le hace, incluso de clase media, le hace ayudas importantes. Pero no solo eso, si hay una pandemia, el principal aquí actor es el Ministerio de Salud, y hemos gastado, bueno, Rodrigo nos puede contar más detalles, cuánto se ha gastado en fortalecer el presupuesto de la red hospitalaria. Una suma enormes. Entonces, y del mismo modo puede y debe, y es como que se entiende habitualmente, que haga programas de gasto, subsidios de ayuda a la clase media y alta, media y baja, en dinero para hacer frente a la pérdida del empleo por las infecciones, el riesgo, el temor a las infecciones. Entonces, la política fiscal es la seguridad social de último recurso. Ahora, lo que llamamos seguridad social es una rama especializada para ciertos eventos muy identificados que son regulares y que tienden a ocurrir a todos los individuos, pero en épocas distintas. Algunos se invalidan, otros no se invalidan. Unos llegan a la vejez a cierta edad, otros llegan en un año calendario, otros llegan en otro año calendario. Y tenemos instituciones especializadas para las ramas de la seguridad social conocida, de la OIT, y tenemos los 7 grandes prestaciones, etc. Pero eso no, la pregunta que queda, yo creo, después, a ver, ¿cuál es la gran diferencia? Las ramas, en la política fiscal puede darse el lujo de actuar ex post. Se legisla después del desastre y se gasta después del desastre, cuando ya se identificó
se conoce, se diseña y se gasta inmediatamente ex post, después del desastre. En cambio, la política de seguridad social que hablábamos recién, de la OIT y de la cual Chile tiene muchas de esas ramas, actúa ex ante, se prepara, instala la instalación, hay comisiones médicas preparadas, hay reglas, hay todo un sistema, porque ocurre en el tiempo y es predecible que estos eventos vayan a ocurrir a todos o a muchos de nosotros a lo largo del tiempo. Entonces, la tecnología es diferente, se actúa ex ante. ¿Eh? Pero fuera de esa distinción, la única pregunta que queda, creo yo, relevante, o la principal, digamos, siempre hay muchas preguntas, pero la principal es, oye, ¿y si nosotros tenemos armado un sistema para la cesantía y otro sistema para la vejez, etcétera? ¿Podemos echar mano a eso también en medio de un desastre muy grande como una pandemia, a echar mano ex post? Y yo creo que dentro de cierto margen la respuesta es sí. Yo creo que es válido lo que hizo Australia. Es parcialmente válido lo que hemos hecho o lo que se ha hecho en Chile. De manera acotada, pero es central acotarlo para que no nos dañemos la capacidad de ese sistema específico de la seguridad social de hacer frente al estado de necesidad para el cual fue diseñado. Y tenemos que inventar maneras de recuperar su capacidad. Por eso yo propuse sistemas de recuperación de los retiros, sobre todo una vez que la gente vuelva al empleo formal. Pero es una complementación parcial, no se puede sustituir esa capacidad que tiene la política fiscal de actuar ex post, que es muy flexible y muy amplia, tiene enormes recursos, enormes. Así que esa sería la manera que yo sugiero organizar. Oye, está bien, yo quería cambiarlo un poquito de tema en el siguiente sentido, porque cuando uno mira acá el chat hay un par de preguntas que tienen que ver básicamente con el temor a qué es lo que va a pasar después con los fondos, ¿no es cierto? Y en ese sentido, que si esto va a ser un efecto de demostración para que después nos vuelvan a hacer algo parecido, o eventualmente estaticen los fondos de capitales, ¿no es cierto? También hay una pregunta acá de Jocelyn Enríquez, si esto también puede efectivamente terminar en un caso de expropiación de los APB, por ejemplo. O sea, aquí estamos hablando de no el proyecto de ley específico que se aprueba ahora, sino que de los riesgos políticos que empiezan a surgir hacia adelante. O sea, claro, es una preocupación de, yo diría, no solamente la gente que está en el chat acá, sino que hay varias personas que piensan lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Ven riesgo en ese sentido? ¿Ven eventuales mayorías que podrían generarse en ese sentido? ¿O es algo que no debería ser fuente de preocupación? Yo quisiera ahí tomar lo que dijo el presidente de la República. Hay que hacer una cirugía mayor al sistema de pensiones chileno. Eso lo repitieron además los senadores, por lo menos yo escuché la discusión en el Senado. La mayoría de los senadores de todas las bancadas, hay que hacer una reforma mayor al sistema de pensiones chileno. Porque seamos claros, nosotros tenemos un sistema que otorga pensiones y que otorga pensiones a la mayoría de la población. Lo que pasa es que hay un tema de la calidad del nivel de la pensión. Esa es la discusión que tenemos profunda nosotros y un tema de legitimidad del modelo. Hay una desconfianza con el modelo, no se le tiene confianza. Entonces, ¿cuáles son las causas? Bueno, sobre eso yo creo que ya no hay que seguir discutiendo. Todo lo que son los diagnósticos, las evaluaciones ya están hechas. Lo que se requiere ahora es que salgamos cada uno de las trincheras en que estamos para llegar al punto de encuentro que permita que las pensiones actuales y futuras sean mejores. ¿Por qué no al llegar a un 30%? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué recursos habrá que destinar? ¿Cuánto tendrá que tomarse de los recursos fiscales, en lo que sabe mi amigo Salvador? A lo mejor del Fondo de Reserva de Pensiones, para asegurar una pensión mejor a nuestros pensionados, lograr equidad de género. Ahí hay un problema serio de resolver. Y además ofrecerle a los jóvenes que están partiendo un proyecto más
confiable, en que todos seamos parte. Aquí no se trata de que haya que volver al reparto, de que haya que terminar al 100% con la capitalización. Nadie puede hacer un cambio, digamos, de cambiarlo todo de una vez. Las cosas no son así. Los sistemas, piensen que este lleva 40 años, el anterior que teníamos tenía otros 50 años. Estos cambios son siempre graduales, requieren tiempo, requieren combinación con las políticas económicas y por consiguiente que requieren grandes acuerdos. No, que no nos pase, y con esto termino, lo que históricamente ha ocurrido con la seguridad social. Cuando se crea, surgen los primeros seguros sociales en una crisis fuerte que vive Alemania. ¿Cuándo se produce el otro gran cambio? Una gran crisis de empleo en Inglaterra. En Chile, ¿cuándo se produce el gran cambio que se venía esperando mucho tiempo? Bajo una dictadura militar. ¿Cuándo se produce un cambio importante, consensuado? El año 2008. ¿Es este el momento para hacer esa reforma? ¿Lo vamos a hacer bajo la presión que nos trae la pobreza de la pandemia? ¿O podemos ponernos de acuerdo para con Salvador para hacer una reforma importante pronto, de la cual hemos hablado más de alguna vez, Salvador? Sí, bueno, mi respuesta a la pregunta que plantea Rodrigo es un poco distinta. ¿Se repetirá esto? Yo creo que sí, se rompió la coalición Chile Vamos, se rompió también la seriedad de la centroizquierda, aprobó una cosa que sabe que está mal por temor, miedo, no cobró los impuestos al retiro, y hay una lista larga de otras pedidas que se están entrando por la misma vía, por ejemplo, prohibir el cobro de cuentas de luz eléctrica y de agua potable. Está en la misma fila. Ahora hay otro proyecto para prohibir que los jueces decidan cuándo se puede expulsar a un arrendatario que no paga su arriendo por meses y que hay una carta en el Mercurio de hoy bien impactante que muestra eso. Entonces, yo creo que hay un riesgo serio de que esto sí se repita, pero en un sentido bien distinto a lo que dice Hugo. Esto no tiene nada que ver con mejorar el sistema de pensiones, con hacerle cirugía mayor. Yo creo que el presidente tiene razón de que hay mucho que hacer en el sistema de pensiones, pero la pregunta que nos hicieron los asistentes va para otro lado. Si esto se va a repetir en otros ámbitos como los que acabo de mencionar. Y yo creo que el riesgo el riesgo aumentó. ¿Esto qué significa? Un mayor riesgo país, y significa un costo de financiamiento internacional mayor. Creo que hay un frenazo a la inversión privada garantizado, una difícil recuperación de esta pandemia, y eso no se va a reparar con una reforma, con una cirugía mayor o menor al sistema de pensiones. Yo tengo mis propias propuestas y lo hemos conversado con Hugo de cómo mejorar el sistema de pensiones, pero yo pregunto, Hugo, ¿tú crees que si se hace una cirugía mayor va a volver la calma? ¿Y va a volver el orden constitucional? ¿Van a reordenarse las coaliciones? ¿Y vamos a dejar de hacer este tipo de proyectos de ley por ejemplo, lo de los arriendos o lo de las cuentas de electricidad y agua? Te pregunto. Yo creo que, no tengo una respuesta, Salvador, pero creo que lo que a nosotros nos toca en el área en que nosotros estamos, por lo menos yo, es apoyar para que tengamos una reforma de pensiones, porque eso hay que hacerlo. El problema político, social que vive el país requiere otras cirugías del orden político, que acompañada por decisiones del orden económico. Pero aquí lo que nos pasa es que la política está conversando poco con la técnica y la técnica no quiere a veces entender mucho de lo que está pasando en la política. Entonces, ¿cómo hacer que estas dos se apoyen mutuamente para buscar las mejores salidas? A mí, francamente, lo que me preocupa es que las dificultades políticas que vive el país impidan hacer la reforma de pensiones. Y no olvidemos
que nosotros vamos a tener un plebiscito ahora en octubre, confiemos en Dios que lo podremos hacer, que lo más probable es que haya una asamblea constituyente totalmente elegida, y ahí veremos en qué condiciones quedamos. Si vamos a esperar que llegue esa situación para hacer la reforma al sistema de pensiones, vamos a tener a nuestros pensionados esperando 3 o 4 años que va a tomar todo este proceso. Yo por eso insisto en este punto de la reforma de pensiones. Y si me y eso. Adelante, Salvador. Sí, gracias. Rodrigo, bueno, perdona. Yo hago una pregunta complementaria, o sea, digamos que se hace una reforma de pensiones tipo cirugía mayor. Pregunta, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto se va a cumplir? Si no hay coaliciones que respeten el marco constitucional y legal y las iniciativas exclusivas de este presidente y del próximo y del subsiguiente. Fíjate, un acuerdo que se tomó, el gran acuerdo nacional que se tomó hace menos de un mes o quizá un poquito más de un mes del gasto de 12.000 millones de dólares para hacer frente a la pandemia, ya fue violado, porque sabemos que la reforma constitucional que se aprobó esta semana pasada, estos días, tiene un costo fiscal de 6.000 millones de dólares en valor presente. Entonces, bueno, ya fue violada. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué perdió el tiempo el gobierno en discutir ese acuerdo nacional? Yo creo que, en mi opinión, francamente, yo creo que, la propuesta de los 6 economistas asociados al colegio médico, lo que hizo fue distraer al gobierno de la ejecución y de poner al día todos sus programas de gasto para la pandemia. Y se desatendió la ejecución, la implementación, sí, para pasarse la película de los 12.000 millones de dólares. Bueno, ya era una película, efectivamente, era imaginario. El Congreso no respetó los 12.000 millones de dólares. Entonces, eso. Oye, disculpe, quedan 10 minutitos, nos quedan 10 minutitos, entonces quería aprovechar de hacer preguntas que sobre todo se han repetido acá en el chat. Entonces, que no, está súper interesante lo que estamos conversando, pero creo que para no desatenderlas mucho. Tienen mucho que ver con la implementación del retiro del 10%. O sea, por un lado hay preguntas más macro, ¿no es cierto?, económicas, que seguramente Salvador las puede tomar, y hay otras que tienen que ver más con la implementación, que yo creo que tal vez Hugo ahí nos puede también ilustrar un poquito más. Entonces, una de las preguntas que tiene es la siguiente, por ejemplo, ¿conviene retirar el 10%? ¿A quién le conviene? ¿A quién no le conviene? Eso es desde un punto de vista más personal. Y también otras preguntas, bueno, ¿y qué impacto tendrá esto desde el punto de vista macro, Salvador? Por ejemplo, ¿esto puede afectar al crecimiento? ¿Puede afectar al tipo de cambio, inflación, etcétera? No sé si en unos minutitos nos podéis ilustrar eso para después preguntarle a Hugo cómo es la implementación de esto. Déjame responder en el punto macro. Lo que ocurre es lo siguiente. Aquí tenemos una situación bien inusual completamente, que es que hay una gran proporción de los ocupados que han conservado el empleo, están gastando menos que lo habitual, y bastante menos, pues no están gastando en transporte, en gasolina, en salir, etcétera. Pueden estar gastando 20, 30% menos, depende del estrato social en qué gastan menos, pero todos gastan menos. Los que han conservado el empleo están entonces con un excedente. Entonces, si ahora retiran fondos, ¿por qué lo van a gastar? Yo creo que no lo van a gastar ellos, los que que han conservado el empleo, porque ellos no están gastando por otra razón, por una razón sanitaria, porque no quieren infectarse y porque hay cuarentena, digamos. Entonces, aunque les llegue este dinero, si te llega 1 millón de pesos o 500.000 y te transfieren a tu cuenta RUT, pero tú no estabas gastando, lo vas a dejar ahí. No lo vas a gastar de inmediato. Solo se va a gastar cuando llegue la vacuna. Cuando lleguen las vacunas, ahí va a empezar a gastarse. Entonces, pero hay otro grupo que sí perdió el empleo, que sí está con problemas de ingresos, y está muy apretado. Esas personas, que son numerosas, están recibiendo una proporción pequeña de los dineros,
¿Por qué? Porque justamente los informales cotizan poco, tienen saldos bajos. En vez no van a retirar el millón de pesos, van a retirar menos, muchos de ellos. Mi cálculo es que la proporción de dineros que va a llegar a personas apretadas de fondo va a ser bastante pequeña, justamente porque hay esta correlación entre el hecho de conservar el ingreso, el empleo, y el nivel de ingreso. Los que más sacan son los que tienen más nivel de ingreso, pero eso en su mayor proporción han conservado el empleo y no quieren gastar. Entonces, si uno hace una estimación gruesa, yo pienso que la proporción de los pesos que van a querer ser gastadas rápido va a ser del orden del 20%. Entonces, si hablamos de un máximo de 20.000 millones de dólares a retirar, estamos hablando de un gasto de 4.000 millones que va a llegar a manos de personas complicadas de dinero. Y esas personas además no lo van a recibir juntos, sino que a lo largo de un periodo largo, de 3 meses. Entonces no van a poder gastarlo todo. Ahora, esas personas también van a recibir los subsidios del Estado, los que prometió el presidente y el ministro Briones. Sí que van a recibir más. Ahora, yo hice un cálculo con los datos de cuentas nacionales de consumo privado y encontré que si esas personas gastan la mitad de la plata que reciben y la otra mitad la destinan a pago de deuda, y suponiendo que los acreedores no usan ese pago de deuda para prestarlo de nuevo, porque hoy día prestar de nuevo es mucho más riesgoso que antes, entonces probablemente no presten de nuevo. Entonces, en esa situación, estamos hablando de más o menos neto final, para resumir el cálculo, el aumento de gasto podría ser 10% en un mes, en 2 o 3 meses, en aquellos 3 meses en los cuales se pueda gastar más. En el consumo privado podría subir del orden de 10%. Ahora, eso suena mucho, pero en realidad estamos en una situación donde el consumo privado ha caído 20%. Entonces se recuperaría del orden de la mitad de la caída en esos 3 meses en que estas personas gasten estos recursos, ¿no? Ahora, después viene una pregunta como keynesiana, según la prensa. Bueno, ¿cuánto de esto va a traducirse en mayor producción? Bueno, yo creo que estamos en pandemia, no estamos en una situación normal. En una situación normal, mucho de este aumento de 10% se traduciría en mayor producción, más PIB, más producción, más IMASEC. Pero ahora no, ahora estamos con pandemia, estamos con restricciones de distanciamiento social, las entidades productivas no pueden operar con la flexibilidad que quisieran, entonces no van a poder. Y parte de esto se va a satisfacer con bajas de inventario y el resto con colas y el resto con alza de precios. Yo creo que va a haber una alza del IPC transitoria por 2 o 3 meses, mientras se ajusta la mayor demanda con alza de precios. Después se va a revertir. Cuando se acabe la plata, cuando lleguemos a diciembre y enero y ya estas personas hayan sacado el dinero y ya lo hayan gastado, entonces va a bajar de nuevo la actividad. Vamos a tener una baja, otro bajón. Yo predigo un bajón para fines de diciembre, enero del próximo año. Bajón de la demanda. Bajón de la inflación también. Pero ahí, ¿qué va a pasar? Bueno, adivinen. Yo creo que lo más probable es que se pida otra tajadita, otro 10%, ¿no? Ese es mi pronóstico. Ese es tu pronóstico. Hugo, tú, bueno, ¿cómo lo ves? Y también no sé si te puedes ahondar un poquito más sobre los incentivos que tienen las personas para retirar o no retirar. O sea, de acuerdo. Quisiera solo hacer una reflexión, pero que me complicó de Salvador al inicio. ¿En qué sentido, Salvador? Las personas están ahorrando. Eso es cierto, no estamos consumiendo en metro, no estamos consumiendo en micro, pongámonos en esa posición. Estamos ahorrando eso, pero las familias no tienen ingresos. Las familias medias, la clase media, que quedó sin trabajo, tiene que pagar la universidad de los chiquillos, tiene que pagar los colegios, el copago, etcétera, etcétera. Entonces, es bastante complicado. Ahora, la operatoria del pago de este 10%, yo estaba siguiendo un poquito ese punto
Primero, esto se dirige a todos los afiliados al sistema de pensiones de capitalización individual, en tanto tengan saldo en la cuenta, ¿no es cierto? Y por consiguiente también entran los pensionados por retiro programado y también los que tienen renta temporal. Estos son el universo de beneficiarios que tengan algún saldo en la cuenta. ¿Cuándo opera esto? Según el gabinete presidencial, el presidente Piñera firmaría hoy día el proyecto de ley. Se convertiría en ley, se promulgaría y entraría, según también le he oído al Contralor, rápidamente estaría ok, y por tanto el lunes o martes tendríamos vigente esta norma. Ustedes se entenderán, ¿no es cierto?, el trabajo que debe estar viviendo el sistema de AFP y la superintendencia, por lo que uno ha sabido, en preparar las instrucciones para hacer operativo esto. Porque la persona podría desde el primer día pedirle a la AFP, solicitar, porque esto como es voluntario, tiene que solicitar a la AFP que le autoriza el retiro. Y la AFP tiene que, dentro de 10 días, hacerle el primer aporte. Tiene 365 días, no tiene un año, tiene 365 días la persona para hacer la operación del retiro. Podría ir el día 365, fíjate, o sea, en julio del próximo año, a pedir el retiro y se le generarían, aunque haya pasado el año, los retiros correspondientes por uno a pagar en casi 2 meses, un poco más incluso. Entonces, además, por lo que yo oí ya no van a exigir la clave famosa para poder entrar a los saldos. Si el punto mayor va a ser para las personas que no tienen registrado las AFP, por ejemplo, sus cuentas bancarias, su cuenta RUT, porque va a tener que haber todo un proceso de gestión que no es fácil. Y quiero ponerlo lo que a mí me parece más complejo, que el tema de la deuda por pensiones alimenticias, porque es lo único que se va a poder descontar. Del 10% es la deuda por pensión alimenticia. Pero eso supone que el tribunal de familia emita un certificado que diga cuál es la deuda. ¿Quién va a tener que presentar a la AFP ese certificado? Es el alimentario. Puede ocurrir que entre medio el alimentante ya haya retirado la parte. Entonces, como en todo, hay una operatoria compleja que se va a tener que ir construyendo día a día. Y si usted, Rodrigo, me permite, yo creo que lo que corresponde hacer es llamar, yo puse aquí, a ordenarse. Todos los que tengan la necesidad, todos los que quieran hacerlo, ojalá que solo vayan los que lo necesiten, a retirar este 10%, ordenémonos y no vayamos todos en fila a pedir ese 10%, porque va a ocurrir lo que señala Salvador. Filas enormes, contagios. Además que ahora, por lo que estaba leyendo, la próxima semana se levantan las restricciones en algunas comunas del Gran Santiago. Eso va a generar que las personas vamos a empezar a circular, en el caso de algunos después de 4 meses, y van a ir a hacer su cola al sistema. Entonces, hay un tema operatorio, y termino con esto. Las prestaciones, sean de seguridad social o sean de protección social, si no son oportunas, digamos, no animan a las personas, la alejan, la complican. Mientras la prestación no sea oportuna, rápida y eficiente, no sirve. Ir a pedirle a la persona más documentos, más certificaciones para evitar el fraude moral es una complicación que el que opera tiene que considerar. ¿Cuánto estoy dispuesto? ¿Qué mecanismo uso para evitar el fraude del que nos habló Salvador al inicio de esta conferencia? Pero que pronto las personas tengan esa prestación, porque si no la tienen, 8 problemas tendremos. Excelente. Bueno, son un poquito ya pasadas las 6, así que vamos a ir cerrando. Quería contarles que acá al final de la charla se hacen ciertas votaciones y se preguntan cosas de acuerdo a lo que ustedes han estado comentando. Y se acaba de preguntar a las personas que están en el Zoom, ¿no es cierto?, ¿qué vas a hacer con tus pensiones? Y se da la posibilidad de retirar o no retirar. Y resulta que el 49% los que votaron van a retirar
y un 51% no lo va a retirar, curiosamente. Así que bueno, o sea, obviamente aquí es interesante el resultado porque claro, uno pensaría que incluso las personas que no necesitan retirar, tal vez lo iban a retirar para hacer uso del APB, ¿no es cierto? Y todo el tema tributario, ¿no es cierto? Pero bueno, parece que todavía es un tema que va a seguir estando en la palestra. Bueno, quería darles las gracias a ambos, creo que fue una buena conversación. También quería agradecer a los participantes. Traté de hacer la mayor cantidad de preguntas que ustedes hicieron en el chat. Y bueno, y también invitarlos para otras actividades de la facultad. Generalmente los días viernes hacemos estas actividades y también la facultad también avisa acerca de diplomados y otras cosas donde también puedan participar. Así que bueno, muchas gracias Hugo, muchas gracias Salvador por su tiempo. Ha sido un gusto escucharlo, dos personas que saben mucho pensiones. Podríamos haber estado mucho tiempo más acá conversando, pero bueno, es que los tiempos son los tiempos. Sí, muchas gracias, un abrazo. Rodrigo, gracias a ti. Fuiste moderador, pero tú puedes aportar mucho más, así que en una próxima, a lo mejor tú te moderamos y tú nos cuentas tus posiciones en estas materias, ¿verdad, Salvador? Claro, claro. Yo creo que el público... Sobre todo la parte fiscal, Rodrigo. Es más cómodo ser moderador. No, pero fue muy útil escucharlo a ustedes. Yo creo que ustedes son personas que saben mucho del sistema y siempre es muy útil escucharlo. Así que muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a todos. Gracias por la oportunidad.